Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dar inicio a nuestra masterclass con esta fórmula para el amor que te comparto, que me ha cambiado la vida y con 5 pasos es impresionante lo que podemos desarrollar. Vamos a aprender en este módulo 2, ya estamos en el módulo 2, es la unidad 1. Vamos a aprender a saber crear nuevas emociones y sobre todo a llevar los diarios. Vamos a aprender a romper con ciertos patrones primitivos y a crear nuevos patrones. Las 3 habilidades más importantes que tienes que aprender a desarrollar es que tienes que, al momento que quitas algo, que rompes con un patrón, que interrumpes la pauta, al romper esos patrones primitivos, tienes que aprender a instalar otros. Y las 3 habilidades más importantes es precisamente el saber identificar los patrones que sí o no debes de usar. Entonces, al romper esos patrones primitivos, es importante que instalemos otros que son los patrones que configuran 3 habilidades que van a cambiar tu vida. Estas 3 habilidades es precisamente el saber que tú debes de identificar. Número 1, identificar patrones de excelencia. Esos patrones de excelencia, tú debes de saber que no es lo mismo un comportamiento que una conducta, que una actitud, que una necesidad, que un valor, que una virtud, a lo que es un patrón. Entonces, si tú identificas el patrón, número 2, debes de usar el patrón de excelencia. Y número 3, debes de crear nuevos patrones. Crear nuevos patrones. ¿Por qué? Porque para eso es tu vida, para que tú te conviertas en la versión de ti que tú quieres. Y para eso te entregamos los 5 pasos de la fórmula para el amor, los 7 rituales, los 2 elementos del juego limpio, los 5 principios y una serie de herramientas para que tú puedas empezar a limpiar esas reglas que hemos estado utilizando, que nos llevan exactamente a estar deteniéndonos, a estar con miedo, evitando, a estar postergando, a estar evadiendo, a estar disipando, a estar simulando que le llevamos. Y estas reglas para fracasar deben de ser interrumpidas, deben de ser sustituidas por nuevos patrones. Entonces los patrones de excelencia que va experimentando rumbo a la felicidad te van a transformar la vida. El objetivo de la vida es vivir el fundamento de la alegría, de la felicidad, porque la alegría tiene una frecuencia vibratoria que en términos de gozo se puede decir que tiene grandes aportaciones para el amor. Así es que prepárate porque hoy vamos a aprender a identificar con sabiduría. Saber no es lo mismo que aprender. Saber no es lo mismo que tener maestría. Saber no es lo mismo que haber integrado. La sabiduría proviene de ti y proviene de las respuestas. De las respuestas que tú aprendes a identificar, a diferencia de los patrones primitivos que te hacen reaccionar y vivir instintivamente, lo cual es muy bueno, es instintivamente, nada más que por lo regular, cuando estamos en ese instinto, por lo regular también empezamos a estar en una zona de confort, en una zona de subsistencia, en una zona donde con llegar a cierto nivel de reacciones, limpiarlas, con tener cubiertas esas necesidades, te vas a sorprender lo que puede pasar. Entonces, hoy vamos a ver una estrategia para que aprendas a saber crear esos nuevos patrones y que aprendas también a identificar las 6 necesidades humanas que tanto están provocando que el ser humano se quede
utilizando vehículos para satisfacer las que no ha identificado. Así es que prepárate porque el objetivo de esta asignatura es que el ser humano aprenda en un porcentaje significativo, muy significativo, aprenda a soltar esos patrones que han sido primitivos y que por lo regular la mayoría de las personas, corazón, la mayoría de las personas no ha aprendido a soltar los patrones primitivos. Entonces prepárate. Quiero que por favor ahorita, así iniciando, hagas una lista de las reacciones. Ya te pedí que le hicieras, ahora enfócate en únicamente 6 reacciones, de 3 a 6 reacciones. Y quiero que por favor, por cada reacción que tú tengas, te des cuenta cuál es el patrón que te gobierna. Por ejemplo, si yo reacciono y me enojo, ¿cuál es el patrón que me está atrapando? Pues es que me siento injustamente tratado, es que me siento inseguro, es que me siento que me están haciendo menos. ¿A qué se debe que venga esa reacción? Entonces vamos a poner la reacción y esa reacción vamos a identificar el patrón, la necesidad y vamos a llevar un diario de aprendizaje para crear el nuevo patrón como respuesta. Así es que toma en cuenta eso. ¿Cuál es la reacción que te atrapa? ¿A qué patrón, a qué necesidad obedece? ¿Qué tipo de diario vas a utilizar? Tienes que utilizar el diario de aprendizaje, el diario de amor, el diario de comunicación, el diario de... ¿Me lo dejas como estaba? El diario de aprendizaje, comunicación, el de amor o el diario de éxito. Entonces lo que queremos el día de hoy identificar es precisamente esos patrones que te han estado atrapando. Entonces nuestro objetivo es que sueltes en un porcentaje significativo los patrones primitivos y eleves tu conciencia a la categoría de ser humano, porque acuérdate que tenemos tres identidades: primitiva, llena de reacciones y del instinto de supervivencia, ¿sí? La humana y la espiritual. Entonces, si tú te das cuenta de esas 3 identidades y oscilas entre ellas, en ocasiones estás muy espiritual, en ocasiones estás pensando mucho, mucha lógica, estás muy en nivel humano, pero en nivel humano estás en el nuevo ser o en el viejo ser. Y de repente te metes de lleno a la parte primitiva, a la parte instintiva, a los placeres, a satisfacer las necesidades. Y es importante que te des cuenta cómo estás oscilando. Subes y bajas, subes y bajas. O sea, ¿en cuál estás? Subes y bajas. Estás subiendo y bajando y no tiene nada de malo que te conectes o que se active uno de esos patrones o esas identidades. Lo importante es saber que tú no eres ese comportamiento, tú no eres esa conducta, tú no eres eso con lo que te identificas, tú eres mucho más, tú eres creador de vida. Así es que elevar tu conciencia a la categoría de ser humano, a la categoría de ser humano, donde te vas a dar cuenta que al rescatarte, vas a ser consciente de que vas a elevarte a la categoría de ser. Al revés, significa ser. Entonces te vamos a entregar una ruta de progreso para que cada principio, durante cada sesión, fíjate bien, en esta ruta de progreso, tenemos aquí la propuesta de valor. Y esta propuesta de valor que estamos haciendo debe de tener siempre una ruta de progreso. Y esta ruta de progreso tiene que tener un plan de acción. Y este plan de acción tiene que tener una
estrategia de transformación. Y esta estrategia de transformación está verdaderamente manifestada en cada hábito que vas a formar. Así es que esta ruta de progreso, para que apliquemos cada principio, o sea, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? En tu diario de éxito, diario de aprendizaje, comunicación, de amor, diario de éxito, vamos a llevar a cabo y vamos a identificar estos nuevos patrones con los 5 principios para que te des cuenta en qué momento estás creando, en qué momento estás reaprendiendo o desaprendiendo, en qué momento te estás comunicando de una forma diferente, y te vas a dar cuenta que hay una similitud muy grande entre los principios y los diarios. ¿Sí? Porque si tú te conviertes en un profesional, en un experto de saber, este concepto, tenlo muy presente, porque la sabiduría proviene de las respuestas. Entonces, te voy a pedir de favor que te des cuenta que si ahorita vas a observar la ruta de progreso para cada principio que durante cada sesión de aprendizaje que te hemos estado entregando, te vas a sorprender. Entonces, estos 5 diarios, estos 4 o 5 diarios, vas a aprender, vas a notar las distinciones de lo aprendido, lo aplicado, los beneficios y tus propias aportaciones. Es que ahorita te voy a pedir de favor que hagas la lista, haz la lista de tus reacciones. Haz esa lista. Haz la lista de 3 a 6 reacciones para que identifiques el patrón, la necesidad, en qué diario lo vas a anotar, a qué principio corresponde y qué respuestas vas a empezar a experimentar. Anótalas. Regreso contigo en 1, 2, 3 minutos. ¿Sale? Con tu permiso. Okay. Listo, ya estamos de regreso. Entonces, vamos a ver. Ya hiciste tu lista. Son de 3 a 6 reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que se manifiestan en tu vida de forma primitiva? ¿Cuáles son esas reacciones? Y vas a notar en tus 5 diarios la distinción de lo que has aprendido, de lo que has aplicado, de los beneficios y tus propias aportaciones. Así es que, ¿qué tipo de reacciones tienes? Por ejemplo, ¿te alteras? Alterarte. Me altero. Ok, ya está. Aquí está 1. ¿Qué más? ¿Qué reacciones tienes? Podemos decir postergo, pero es una generalización. Específicamente, ¿qué postergas? Sé que tengo que hacer ciertas cosas y veo televisión. Mi reacción es, me meto a la cueva. Busco evadirme. Que es otra generalización. Busco dejar de pensar. Busco dejar de pensar con televisión. Si ese es tu caso, ¿sí? Este podría ser el número 2. ¿Qué podría ser el tercer patrón? La tercera reacción. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas de forma primitiva, instintiva? ¿Qué es lo que más te gobierna? Pues estoy por lo regular. Y que hagas un análisis para que te des cuenta que para saber crear nuevas emociones tienes que conocer el sabor de tus reacciones. Recuerda que cuando estamos en conciencia, podemos mencionar los aspectos que queremos cambiar
y aportar de inmediato la sustitución. O sea, decidir es decir lo que quiero quitar y ponerlo por lo que quiero ir. Decir e ir. Y la decisión es la acción, lo que vas a colocar es el nuevo patrón, la nueva habilidad, la nueva virtud, lo nuevo de aquello que quieres implementar. Entonces decides, sueltas y vas a renunciar. No más que renunciar a ciertos patrones de este tipo puede ser demasiado doloroso y puede provocar que, lejos de querer hacer el cambio, te regreses de inmediato. ¿Te ha sucedido que cambiaste algo, ibas muy bien unos días y de repente otra vez se volvió a aparecer el viejo ser? Bueno, eso sucede si no lo haces con sabiduría. ¿A qué sabe tu cambio? Entonces, ya que tienes tu lista, ¿qué podría ser otra reacción que tengas? Otra reacción es que quieres todo perfectamente. O sea, reaccionas ante las cosas. Prefieres que ciertas cosas, y tienes que poner cuáles, si este es tu caso, ciertas cosas estén en orden y te atrapas. Te atrapas. ¿Cómo te atrapas? En esa reactividad, ¿de qué tipo? Te envuelves en una burbuja de no me toquen, no me hablen. En esa burbuja de no me hablen porque estoy de malas. Entonces, estoy de malas. Y estar de malas, esa reacción y es muy parecida al que quieres dejar de pensar o al que te alteres, pero no son las mismas. Yo me meto, ¿sabes qué? Estoy alterado, perdón, estoy reaccionando ante no me toquen, pero no estoy alterado. Es una tranquila desesperación. Entonces, este podría ser el número 3. ¿Cuál sería la cuarta reacción? Es importante que observes tu vida. ¿Por qué? Porque está llena de oportunidades de aprender a responder. La sabiduría es la manifestación de tus respuestas y esta manifestación de respuestas es sabiduría. ¿Me da la respuesta de sabiduría? Sabiduría es la manifestación de tus respuestas, de tus búsquedas, descubrimientos, tus descubrimientos, tus revelaciones, que la gran mayoría de ocasiones llegan y se van. Imagínate, hace algunos años tuve el privilegio de sentarme después de una capacitación con David Hawkins. No sé por qué razón me senté, en una mecedora y me quedé horas. El tiempo pasó. No sé cuántas horas fueron, 4 o 6 horas. Lo que sí sé es que estuve observando una palmera que estaba enfrente y alcancé a sentir cómo esa palmera estaba ahí para dar frutos, para frutar. Y me sorprendí cómo la mayoría de las ocasiones yo creí que mis frutos era tener cosas, saber hacer mejores cosas, y no me di cuenta de la excelente oportunidad, de la exuberante manifestación de inteligencia que cada instante esa palmera está gestionando un proceso
de dar vida. Dar vida. Eso es la creatividad. Y entonces me di cuenta que una persona cuando entra en lo que se conoce como estado vegetativo, cuando tiene una parálisis cerebral, lejos de ser una desgracia, es una oportunidad. Y te lo comparto por las aportaciones de Elizabeth Taylor, que es una, no sé si esté viva actualmente, científica, que le tocó vivir ese proceso y le tomó 8 años recuperar, pero ella narra cómo tratando enfermos de ese tipo de síntomas, de ese tipo de enfermedades, le tocó a ella y se daba cuenta que la pared parecía que estaba ahí y su mano atravesaba la pared y que no hablaba, no coordinaba el lenguaje, no coordinaba, pero aparecieron otro tipo de revelaciones, otro tipo de descubrimientos, otro tipo de respuestas. Y todos los seres humanos, en ciertas ocasiones vivimos alguna situación crítica. Se dice que en promedio podemos estar en promedio experimentando cada ser humano 4 diferentes situaciones traumantes. Que en promedio vamos a vivir aproximadamente 4 situaciones fuertes. Y que en esas crisis, en esas situaciones muy fuertes, que no son reacciones, sino que son grandes eventos que pueden ser muy desagradables, del tamaño del desafío, del tamaño del problema, es el tamaño de la semilla que se va a incubar si aprendemos a identificar la respuesta. Y al identificar esa respuesta que trae una revelación, que trae un descubrimiento, podemos darnos cuenta a qué sabe. Y cuando te das cuenta que sabe, y te das cuenta de que impresionantemente, en la mayoría de los casos, te activa estados del ser que tal vez nunca habías experimentado, como fue mi caso, entonces quieres vivirlo. Quisieras vivir en esa respuesta, en esa revelación. ¿Y qué sucede con la vida cotidiana? Pues sucede que las obligaciones empiezan a atraparte. Por eso, muchos grandes maestros, su principal objetivo es dedicarle tiempo al autodescubrimiento, a lo que es la autoeducación. Entonces, esas respuestas es lo que se conoce como autoeducación. No ocupas que nadie te diga lo que tienes que hacer, solamente que te señale lo que es la estructura, el proceso, la estrategia y el sistema con el que tú cuentas para que tú puedas aprovechar mejor esa estructura, ese proceso, esa estrategia, ese sistema. Entonces, esos componentes esenciales para darle vida a un objetivo ahora pueden ser con sabiduría. Tu estructura, tu cuerpo, tu energía, tu mente, tu cerebro, tus emociones, tus inteligencias y esa estructura objetiva y subjetiva. Tu proceso, pensar, actuar, sentir, que constituyen los componentes de tu personalidad. Si esos componentes, pensar, actuar y sentir, sabes el qué, el para qué, el cómo, le aplicas una gramática cerebral, te puedo asegurar que las circunstancias van a ser creadas por ti en un porcentaje cada vez mayor, en lugar de sufrir las circunstancias. Oye, que no tengo la atención de mi pareja al nivel que yo quiero. Y ahí ando reaccionando evitando preguntarle algo. Oye, que no tengo la conexión con mi hijo en cierto porcentaje. Pues ahí estoy sintiéndome incapaz de hablarle. Y empiezo a tener una serie de formas de conectarme donde mi metamensaje o el de mi hijo o el de mi pareja me provocan que yo neuroasocie o que él neuroasocie simple y sencillamente desconexión. Entonces,
todo ese tipo de manifestaciones están ahí para que te des cuenta que has creado. Tú lo has creado. Ya sea que lo permitiste por las programaciones biológicas que tu cerebro trae, donde con placer y dolor te manifiestas, o ya sea por las creencias que tienen el poder de crear y destruir salud física, salud mental, salud emocional, salud de relaciones y salud financiera, provenientes de lo que te programaron, de las creencias que te inculcaron que no has verificado. Nada de eso está mal. Solamente tienes que saber qué es lo que sí quieres que dure, quieres saber qué es lo que tiene un sabor que biológicamente va a provocar que lo quieras hacer o que biológicamente lo rechaces. Porque si biológicamente lo rechazas, inconscientemente te estás saboteando, pero no sabes por qué. No eres consciente. Y responde, ¿quién va a mejorar aquello que desconoce? Se puede decir que prácticamente es imposible. Para eso llegan las crisis, para eso llegan las situaciones traumantes, para que, hey, despiértate, una jalada de, ¿cómo decimos? Una llamada de atención, una jalada de cabellos, de greñas. Entonces, ya que tienes esta lista, entonces responde, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón que te gobierna? Ah, pues me altero, grito. ¿Y cuál es el patrón? Ah, el patrón, ¿cuál es? Entonces vamos a darnos cuenta que todos estos patrones son como vehículos. Son vehículos para satisfacer necesidades. Entonces, la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. El conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Ejemplo, una persona dice, durante su vida se había preocupado de instruirse en el camino de la sabiduría. Entonces, ese conjunto de conocimientos definitivamente deben ser amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, mediante el proceso de diar, de seleccionar aquella información que te permita diar. Diar significa, cuando tú escuchas la palabra estudiar, que seleccionas aquello que es lo que en verdad te aporta respuestas de alto nivel, revelaciones y descubrimientos que por lo regular no tienes. Entonces, el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, mediante la observación de diar o la experiencia, es lo que se conoce como sabiduría. Entonces, te lo voy a escribir aquí. Conjunto, sabiduría es a lo que se conoce. Sabiduría es conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, amplios y profundos. No es para que estudies una materia de una carrera y la pases con una calificación y después te olvides. Amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces, si tú adquieres, que se adquieren el estudio o la experiencia. Entonces, imagínate, si estás claro que tus conocimientos de ti no son amplios y profundos, entonces vas a reaccionar bastante. Entonces, el patrón es aquel comportamiento que de forma inconsciente aparece porque
se condicionó tu cuerpo, tu mente, se condicionó a que estas reacciones te lleven a una postura donde te sientas seguro. Sí, las necesidades básicas, primitivas, como son la de comer, la seguridad en territorio y la procreación, para que la procrear, para que la especie subsista, estas no son las mismas que las necesidades humanas de las que también te voy a compartir información. Son similares. Una de ellas sí es la seguridad. Pero estas necesidades que quiero que aprendas son, la primera es la seguridad, la segunda es la variedad o incertidumbre, y te voy a explicar hoy y la siguiente masterclass cómo es que estas se manifiestan. La tercera es la de significar, saber qué significa, saber qué vales, saber que en verdad las personas te toman en cuenta. La de amor y unión, amor y conexión. La de crecer y contribuir. Estas necesidades todas tienen vehículos, y estos vehículos se pueden convertir en tus patrones de respuesta, o sea, se pueden convertir en más que un hábito. Un hábito es donde habitas y de forma habitual lo haces. Los patrones te gobiernan de tal manera que aunque quieras hacer un cambio, no lo puedes hacer. La mayoría de las personas tenemos valores, tenemos virtudes, tenemos principios, y todos estos en cada persona se manifiestan de forma diferente. A diferencia de estos, las necesidades humanas, se ha descubierto que en la inmensa mayoría de personas, ya sea hombre, mujer, ruso, alemán, todos correspondemos a 6 necesidades básicas. 2 son espirituales y 4 son humanas. No son las de subsistencia, no son las de nuestra parte primitiva. Estas necesidades tienen vehículos, y esos vehículos se manifiestan para satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, una persona puede trabajar para sentirse seguro, mientras que otra persona puede trabajar por variedad, por incertidumbre, porque el trabajo es desafiante. Lo que una persona rechazaría un trabajo desafiante y buscaría un trabajo seguro, otra persona sería su mayor enfoque. ¿Por qué? Porque la manifestación de estas necesidades y la forma de satisfacerlo con esos vehículos son diversas. La misma necesidad de seguridad puede tener vehículos diferentes en diferentes personas. Todos podemos tener una necesidad y podemos tener 2, 3 vehículos diferentes, pero siempre va a haber 2 que gobiernen, 2 que sean patrones. Entonces, si un ser humano se da cuenta, te vas a sorprender lo que puede hacer. La respuesta de patrón. ¿Qué significa un patrón? Entonces, si cada vez que tú aprendes algo en la escuela, te detienes a estudiar, no nada más la información que se te entrega para que saques una buena calificación, sino que te conviertes en un observador de los conceptos, te vas a dar cuenta que un porcentaje significativo de los conceptos, de las palabras que se usan para definir o para entregarte la información que quieres, no los sabes. No has estudiado, no es profundamente
o no has experimentado esos conceptos. Un patrón es el que manda, comanda. Por ejemplo, el ejemplo de los obreros. El patrón es el dueño. En especial en trabajos de tipo manual, requiere de un patrón. Esa es una forma de definirlo. Otra forma de definirlo, no nada más el jefe respecto a sus empleados y trabajadores, sino que el concepto de patrón es un término procesado para que la persona entienda qué tipo de comportamientos son, así como un empleado de una empresa tiene un jefe o un patrón, nosotros tenemos un jefe que nos gobierna. Entonces, también existen otras cantidades de definiciones. Entonces, un patrón es la persona a la que sirve un sirviente. Entonces, en términos generales, un patrón es aquello que te hace que te sometas a algo. Pero también un patrón se define como modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Entonces, un patrón es un modelo que te sirve de muestra para que saques otra cosa igual. Entonces, recuerda que nuestro cerebro reptil quiere la seguridad y quiere de lo mismo, porque ahí se siente seguro. Entonces, el modelo, si un patrón es un modelo que te sirve de muestra para sacar otra cosa igual, para sacar otra cosa igual, entonces los patrones vienen a provocar que el ser humano se proteja. Sus patrones de comportamiento son los modelos que sigue para que él se mantenga igual. Pero una persona, cuando se da cuenta de que los patrones lo envuelven en el ego de lo mismo, y el ego no es negativo, hay ego sano, donde tú haces cosas de una forma muy amable, donde tienes patrones de comportamiento muy agradables, pero siempre que sean los mismos, van a estar evitando o van a estar provocando que utilices tu tiempo sin creatividad. Y eso, en lo que se refiere a esta existencia que constantemente, como la palma, está frutando, está dando vida, entonces eso sí es una calamidad. Puede ser una tragedia que venimos a este mundo a experimentar aportaciones. Es la forma, nuestras aportaciones es la forma como la inteligencia superior también aprende. Cada proceso de vida ante la naturaleza, de forma natural, tendemos a evolucionar. Nuestro cerebro reptil evolucionó y apareció un cerebro mamífero, cerebro límbico, apareció con el tiempo el neocórtex y ha estado evolucionando millones y millones de años. Duró para que eso pasara. Entonces debes de saber que si el objetivo de esta asignatura es que te des cuenta de qué porcentaje significativo de patrones primitivos con sus respectivas reacciones son los que te atrapan, para que tal vez por primera vez en tu vida te hagas cargo de crear algo para tu vida. Somos muy buenos para crear una pasta, una envoltura para el cuaderno que usábamos cuando estábamos niños en la escuela. Le poníamos ciertas palabras, le poníamos ciertos colores. Estábamos constantemente creando cosas en lo que hacemos y en lo que tenemos. ¿Cuántas veces se te ocurrió crear nuevos
nuevas formas de amar a tu pareja, de ser feliz. Por lo regular lo que hacíamos nos provocaba cierta alegría, cierta felicidad, pero ¿qué sucedía cuando no lo hacíamos? Entonces nos atrapábamos. Entonces dependíamos, empezábamos a depender del hacer y de tener. Si no tenemos ese juguete, no tenemos esa relación, si no tenemos esa circunstancia, si no tenemos ese vehículo. Sí, porque utilizamos a las personas como vehículos para experimentar. Y si no lo teníamos, sufríamos. Entonces estábamos sufriendo nuestra libertad de poder crear lo que queremos, pero nos envolvimos en una serie de costumbres, una serie de hábitos y de patrones de lo mismo. Entonces, hoy en este módulo 2, vamos a aprender a saber crear nuevas emociones, de tal manera que estas nuevas emociones permitan que tú empieces a querer identificar qué es lo que en verdad quieres. Entonces vamos a trabajar de tal manera que en primera fase vamos a aprender a identificar estas reacciones. Entonces vamos a aprender a identificar las tríadas de una forma más profunda, para que puedas elevar tu conciencia a la categoría de ser humano, te salgas de esas reacciones primitivas y que tengas esa ruta de progreso, para que puedas saber exactamente cuáles son los pasos que tú no nada más va a hacer lo que yo te diga, que tú vas también a trabajar y vas a estar muy atento para obtener respuestas. Entonces, vamos a trabajar con la primera reacción. Si quieres anotarme alguna reacción que quieras que trabajemos, por favor, siéntete en confianza. Entonces, estar alterado, o sea, gritar o lo contrario, o lo opuesto, o sea, paralizarme. Reacciono y ya no sé qué hacer ante el público. Reacciono y ya no sé hacer ante ciertas preguntas que me hacen. O sea, puedo reaccionar con violencia física, mental, emocional. En mi mente puedo estar imaginando tonterías, pero no las expreso. Puedo tener violencia emocional y me siento muy mal, pero no lo expreso. Internamente me estoy quemando, pero no lo expreso. Entonces puede ser lo opuesto de la alteración del grito. Cualquiera que sea tu caso, lo que vamos a hacer es observar la tríada. Entonces, ¿qué es lo que fisiológicamente sucede? ¿Qué es lo que mentalmente sucede? ¿Y qué es lo que es con tus significados? Utilizas en tu lenguaje verbal, tonal y tonal. Entonces, en nuestra mente trabajamos con el enfoque. La fisiología trabaja por medio de posturas o de acciones o de reacciones. Y en nuestros significados trabajamos con el nuevo ser o con el viejo ser. Entonces, nuestro enfoque mental puede provocar, mediante las historias que nos contamos, que estas historias, pon mucha atención, tengamos una estrategia. Y esa estrategia puede ser la de sí o no utilizar el nuevo ser o el viejo ser. Y eso provoca un estado emocional, una serie de emociones que se manifiestan en nuestra fisiología.
Si cambiamos la historia, que hace que nuestro enfoque genere cantidad de sustancias químicas y aprendemos a interrumpir como estrategia, espérate, eso que estoy diciendo no nutre. No estoy en un estado de conciencia donde esto que estoy aportando lo estoy observando y estoy viendo la respuesta o la reacción. No estoy en un estado creativo de observación. Estoy reaccionando. Entonces, mi estrategia debe ser, corte, mi chavo. Eso no, esa historia, párala. Porque el enfoque que me está generando ciertas interpretaciones, ciertos significados, no van a tener un final feliz en la química que se va a manifestar en mi cuerpo a través de las emociones que yo voy a utilizar. Entonces, si estoy contando una historia, debo de saber esa historia que la puedo cambiar. Decir cambio y soltarla. O decir esto, hazte la pregunta, esto, quiero que se haga realidad. Esto quiero que se haga realidad. Entonces, si esto en lo que me estoy enfocando no quiero que haga realidad, entonces no me está funcionando, cambia la estrategia. Si no te funciona, si algo no te funciona, cámbialo. O sea, ¿cambia qué? La estrategia. Si algo no te funciona, cambia la estrategia. ¿Y qué es lo que vas a cambiar? La historia que te cuentas. La historia que te cuentas provoca que tus pensamientos se enfoquen y empieces a generar las mismas sustancias de siempre o nuevas. Y ya no estamos hablando únicamente de estar bien, malo, regular. No. Estamos hablando de identificar, eso ya lo vimos en una masterclass anterior, sino de identificar nuevas respuestas para que tú en verdad eleves tus estados de conciencia. Ya no se trata de lo que está bien, malo, regular, sino se trata de seleccionar estratégicamente qué te convierte en un ser creador, qué respuestas te llevan a niveles que te conviene estudiar, observar profundamente esas respuestas, porque de ahí vienen revelaciones. ¿Y qué sucede cuando esas revelaciones las implementas en un nuevo patrón? Entonces te vas a dar cuenta que vas a convertirte en una persona responsable. O sea, responsabilidad es la habilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. Y al responder, cuando una persona responda, pone y da lo mejor del ser, es importante que tengamos clarísimo esa respuesta. A ver. Me di cuenta de que de esta forma soy alegre y feliz. ¡Órale! Ahí está. Entonces, puedo sustituir la alteración de los gritos, puedo sustituir el estar buscando zona de confort al dejar de pensar y me pongo a ver televisiones. Puedo sustituir esas reacciones de ciertas cosas que no están en orden y que me molestan. Puedo sustituir por un nuevo patrón. Y si el nuevo patrón está conectado a las frecuencias vibratorias manifestadas a través de nuestras emociones, las frecuencias vibratorias más altas, te vas a dar cuenta que vas a estar en lo que se conoce como presalud. Entonces tus
tus triadas pueden interrumpirse. Sí, cuando te das cuenta que aparece la pauta, aquí está la pauta de pensamiento por medio de una historia. Esta pauta de pensamiento por medio de una historia se manifiesta. Pues la puedes interrumpir. Interrumpe la pauta donde se origina. Porque si no interrumpe la pauta, se va a generar un patrón. El patrón de comportamiento que te atrapa, ese patrón, cuando ya te estás alterando, cuando ya gritas en cierto nivel, no es lo mismo que cuando recién inicia. Cuando estás empezando a sentir ganitas de ver televisión porque te estás atrapando, lo puedes interrumpir, puedes hacer un cambio, puedes decir cambio. Y al decir cambio, o al decir te amo y tu nombre, una vez que ya lo condicionaste, te puede rescatar en un instante. En ocasiones, ante ciertas pautas que vienen de patrones de mayor atrapamiento, pues tu estrategia de decir cambio no te funciona, no te preocupes. Entonces, lingüísticamente no te cambia, pero sí puedes cambiar la fisiología. Puedes ponerte a brincar, a oxigenarte, y te vas a sorprender cómo de inmediato al oxigenarte, ¡pum!, te sales de la frecuencia de onda cerebral, y la frecuencia de onda cerebral donde se encuentra el problema a menudo no es donde está la solución. Por lo tanto, empiezas a que fisiológicamente tu cerebro esté en otra frecuencia de onda y te puedes rescatar. Entonces, si tú practicas consistentemente los 5 pasos, o mejor dicho, no si practicas, sé que lo estás practicando, con los 5 principios. La fórmula para el amor te aporta información para que tu ruta de progreso, pon mucha atención, sea los cinco pasos, ¿sí? Esta ruta de progreso sea los 5 pasos aplicando los 7 rituales con conciencia de los 5 principios, utilizando los 12 elementos del juego limpio. Cuando eres consciente de que tú como ser humano estás soltando un porcentaje significativo y lo anotas en tu diario de aprendizaje, o en tu diario de comunicación, o en tu diario de amor, o en tu diario de éxito, porque ya lo lograste, te vas a sorprender. El éxito se manifiesta con respuestas y con responsabilidad. Pero en ocasiones el éxito proviene no nada más de lo que ya te resultó, sino proviene de la investigación de cómo soltar estas triadas. El éxito proviene de la experiencia y de las buenas decisiones que tomaste. Pero en ocasiones ese éxito proviene también de malas decisiones que tomaste. Sí y solo sí te enfocaste en adquirir experiencia, en saber cómo reaccionaste o cómo respondías. La experiencia se manifiesta en el cuerpo. El conocimiento se manifiesta en tu mente. Si tú de forma coherente lo que experimentas y lo que sabes de las cosas que se están manifestando, si tú empiezas a convertirte en un artista y en un científico de ti, entonces te vas a maravillar que por estudiar ciertos temas que no son de alegría, que no son de felicidad, que son muy técnicos, te estabas atrapando en ser más serio, más introvertido, más seco.
por estudiar ciertos temas de tu carrera, de tu oficio, de tu actividad a la que te dedicas. Y eso te lo llevas a tu casa y así te comportas en tu casa. Pero también si empiezas a entender lo que esa capacidad de observar con atención, observar, te vas a dar cuenta de qué tipo de actividades que se van a configurar como patrones provocan que seas alegre y feliz. Entonces, la alegría y la felicidad no se manifiesta, escúchame bien, por medio de lo que hago y lo que tengo, aunque así parezca. La felicidad y la alegría provienen de un éxtasis interior que es superior a cualquier acto externo. Solo que existen momentos en los cuales esa alegría y esa felicidad que nunca hemos accedido de esa manera, se tenga la creencia de que nada más haciendo ciertas cosas, tomando ciertas sustancias, ingiriendo ciertas bebidas, comiendo ciertos platillos, estando con ciertas personas, yendo a ciertos lugares, ciertos deportes, ciertos temas, es lo que te va a provocar la alegría y la felicidad. Y eso está incompleto. No es necesariamente lo único que hay. Entonces, cuando aprendes a descubrir y te das cuenta que se te revela la información incluso en la naturaleza, te vas a sorprender cómo tú vas a tener otros significados, otro lenguaje, otras reglas en tu fisiología y en tu mente. Entonces, una tríada con la que se manifiestan tus estados emocionales se constituye por las historias que te cuentas, en las que te enfocas, por la estrategia que utilizas de lo que sí te funciona y lo que no te funciona, y de la fisiología y la postura, tu forma de respirar que utilizas. Entonces, si tienes una pauta de pensamiento, entonces debes de aprender a interrumpir la pauta. Paso 1, detecta la pauta de pensamiento, o sea, la historia que te cuentas. La mayoría de las personas no sabe que lo único que te hace sentir bien o mal es un pensamiento, y los pensamientos se colocan uno tras otro manifestando historias. Y lo que te hace sentir bien o mal entonces es la historia que te cuentas. Si la historia que te cuentas no construye, entonces que tu estrategia sería inmediatamente interrumpir la pauta. ¡Ey, corte, mi chavo, corte, cállate los ojos! Estaba trabajando con una señora que tiene 3 hijos. Me impresiona todo lo que ha avanzado. Tiene derecho, ante tanto crecimiento que ha tenido, a que de repente su lengua se le vaya a las historias viejas y a las pautas alineadas con patrones del viejo ser. Claro que sí, claro que sí. En ocasiones la he bombardeado y le digo, hey, ¿qué onda? Hey, ¿qué pasó? Ah, pues ahí están aprendiendo tus hijos. Pero también, muy a menudo, le recuerdo que gracias a que ella ha hecho el cambio, aprovechando el apoyo de su pareja, que le apoyó para que pudiera ella certificarse, gracias a que ella ha hecho esos cambios, un porcentaje significativo maneja una fisiología muy diferente. Esta mujer trae la alegría hasta por los codos. Entonces, cuando la persona está con alegría diciendo cosas que no construyen, existen 2 posibilidades: que su alegría provoque una química favorable en el cuerpo y que entendamos que la fisiología se manifiesta el 55%. Ese es el 55%. Ese es el 55% de la comunicación.
Los tonos son el 38% y las palabras son el 7%. Entonces, la fisiología y los tonos, cuando el ser humano no se da cuenta, que tu mente no se da cuenta, cuando el ser humano no está atento de saber cómo el cerebro no se da cuenta si hay algo real o imaginario, entonces la persona de inmediato cuando se cuenta historias, en ocasiones, utiliza una fisiología donde algo que se cuenta, lo cuenta, como diría mi papá, lo cuentas, como diría mi señor padre, de bulto. Yo le decía a mi padre, hey, ¿quieres que te haga una torta? Lo único que sabía hacer. Me salían muy buenas. Sí, me decía mi padre, me decía, mira, cortas el pan. La primera vez que me iba a enseñar, cortas el pan y le sacas todo el migajón. No sé cómo se diga en otros países de habla hispana. Y le colocas mucho queso. Primero mayonesa y me empezaba a explicar eso. Y siempre me explicaba y me hablaba de bulto. O sea, me hablaba con su cuerpo, su lenguaje corporal. Y después de cierto tiempo, en ciertos temas, me estaba explicando algo. Es que esta persona se enojó y por ella, espérate. Sin saber estos temas, le decía, hey, no hables de bulto, le dije. Pero más lo hacía. No hables, yo lo estaba programando. Y en una ocasión estaba explicándome cómo hacer una torta. Ya lo sabía. Y luego le tomé las manos y le dije, a ver, platícamelo sin mover la mano. No puedo, me dice. O sea, estaba tan sincronizado su pensamiento y su cuerpo en ciertos temas que hablar sin mover el cuerpo, o sea, hablar de bulto, así se le conoce como hablar también con el cuerpo mientras dices algo, era su constante. Entonces, si en algún momento te das cuenta que tu enfoque mental de preocupación, ya te diste cuenta que de inmediato eliges qué conducta utilizar y qué química se va a ir a tu cuerpo, si ya te das cuenta de eso, ¿qué crees que va a pasar? Entonces, las reacciones, si las observas y las anotas, son más importantes. Este plan de acción, de enfocarte en ti como persona para que identifiques todos esos estados y esos estadios, donde te vas a dar cuenta que puedes hacer un diario de los nuevos patrones. Entonces, las tres habilidades que una persona puede realizar para conectarse total y absolutamente con el éxito, esas tres habilidades son las de identificar patrones de excelencia. Identifica los patrones. Usa los patrones. Entonces, si el nuevo patrón es la alegría, si el nuevo patrón es la felicidad, si el nuevo patrón es dedicarle tiempo a ti, si el nuevo patrón es identificar cada hora, interrumpir la pauta y colocar en estados de alegría, felicidad, gozo, la pre-salud, la alta vibración va a ser la constante y vas a poder sustituir. Inconscientemente estás decidiendo renunciar al viejo ser y estás iniciando el poder del cambio para convertirte en la nueva versión de ti. El verdadero cambio se manifiesta cuando aprendes a ser consciente de esas reacciones, de esos patrones o vehículos, interrumpes la pauta y entonces
Ya que interrumpiste la pauta, debes de tener conciencia de cómo romper, si no pudiste interrumpir la pauta, cómo romper con el patrón. Y se rompe con el patrón mediante diferentes rutas de progreso. Lo vas a hacer para crear la nueva versión de ti con los 5 pasos de la fórmula. Lo vas a hacer con los 7 rituales, con los 5 principios, las 12 herramientas, o sea, para trabajar con tu nuevo ser, o lo vas a hacer teniendo que ir con un psicólogo, teniendo que ir porque ya tuviste una serie de problemas, porque ya te divorciaste, porque ya bajaron tus finanzas. Pero el hecho de tomar acción, ya sea con el nuevo ser o con el viejo ser, biológicamente vas a tener que hacerlo. Porque si no rompes con ese patrón está acorde a los 4 fundamentos científicos, está somatizando. Porque entraste en estados del ser, del viejo ser, que son los estados anímicos de la preenfermedad. Eso, si no aprendes a romper estos patrones, simple y sencillamente, permíteme decirte que no has hecho tu trabajo. El producto ganador que una persona quiere, que puede ser su carrera, que puede ser cierto artículo que venda, el producto no es lo mismo que un artículo. El producto eres tú. Producto. Lo que está a favor de lo que conduce. Y si tú eres el ducto que está a favor de lo que conduce la vida, el ser humano, que es su energía, si tú captas y estudias ese tipo de nueva energía, con nuevas elecciones, con nuevas conductas, para que empieces a gestar nuevos circuitos neuronales, te vas a dar cuenta que cada vez que piensas, pon mucha atención, cada vez que piensas, el pensamiento, que es eléctrico, activa zonas del cerebro que generan neuropéptidos, donde se genera una química que viaja al cuerpo para que sientas la vida. Y este proceso, de forma casi inmediata, activa o se va a las glándulas y activa una serie de hormonas que van a provocar tus estados emocionales. Y una vez que tus estados emocionales se combinan con tus pensamientos en un ciclo, lo que sientes lo vuelves a pensar, entonces se empiezan a gestar tus creencias. Y tú debes de aprender a identificar que las historias que te cuentas son creencias no verificadas. Y las creencias no verificadas, por lo regular, el 50% son mentiras. Solo que es un patrón de comportamiento el que atrapa a la mayoría de las personas, de que compulsivamente, el patrón de compulsivamente aventar palabras. Compulsivamente actuamos y sentimos. Compulsivamente tenemos reacciones. Compulsivamente tenemos resentimientos. Compulsivamente tenemos pesimismo, negatividad. La negatividad y el pesimismo en el pensamiento. La reactividad en las acciones, reaccionamos. Y los resentimientos en los sentimientos que volvemos a sentir, que conforman nuestras creencias. Estos microprocesos de pensar y sentir que conforman nuestra actitud, repetidas actitudes. Una actitud son estados del ser. Estas actitudes
conforman nuestras creencias y nuestras creencias activan nuestras interpretaciones de la vida. Y si empezamos a interpretar, empezamos a manifestar esas creencias que, como te comenté, en muchas ocasiones no han sido verificadas. Y entonces nos convertimos en un intérprete que miente. Y empezamos a afirmar y nos empezamos a identificar con acciones, con materia. Y lo esencial, que es el proceso de vida que se gesta dentro de ti, termina atrapado para que te identifiques y tengas un proceso en tu intelecto que defiende el estancamiento con las palabras, con las historias que te cuentas, con los significados, con las posturas que se convirtieron en patrones cuyos vehículos del hacer y del tener gobiernan a la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para interrumpir la pauta? Grabándote. Grábate. Empieza a grabarte. Trae tu teléfono. Usa la tecnología ahora a tu favor. Grábate. Atrévete a filmar. Cuando te vas a poner a gritar, atrévete a filmar. Cuando te pones a ver televisión y fílmate un rato ahí. Vas a hacer conciencia de que eso te va a llevar a algo grandioso porque es un programa que seleccionaste, un documental, es un video que te permite conocerte o todo lo contrario. O no lo sabes, pero te lo mereces porque ya hiciste bastante trabajo en ti y te quieres dar un gusto primitivo de estar en confort. Entonces, es válido, pero no que sea la constante de todos los días, como me pasó. Entonces, esos viejos patrones se van, pero regresan. También tu grandeza se va, pero regresa. A través de eventos totalmente inesperados, sí. Y esas situaciones traumáticas, esos eventos traumáticos, pueden ser una respuesta para que hagas el cambio que no has querido hacer. Puede ser una forma de que rompas el patrón. Sí, cuando se muere alguien, las personas se pueden reconciliar o se pueden alejar más. Entonces, las historias que te cuentas, te las cuentas porque estás enfocado en ellas. Entonces, aprender a hacer ciertos ejercicios donde tú, al comunicarte con alguien, le avientes una botella de agua de esas de plástico, llena, cerrada, bien cerrada. Se la avientas y te das cuenta que la persona se enfoca en ti o se enfoca en la botella. ¿Me prestas 2 botellas o 3? Entonces, empiezas a inventar nuevos juegos. Empiezas a inventar, con tu nuevo ser, empiezas a inventar nuevos juegos. Practica los 5 pasos de la fórmula, los 7 rituales. Practicas cantidad de nuevas formas de vida, o te observas y te grabas en el viejo ser con tus reacciones y patrones de comportamiento limitantes. La mayoría de las personas no nos damos cuenta cuando limitadamente estamos reaccionando con un patrón y un vehículo que nos atrapa. La mayoría de las ocasiones no tenemos esa distinción, pero si lo hacemos y de inmediato lo registramos en un diario, te puedo asegurar que tu producto, tu energía que se conduce, cuando haces tu trabajo y limpias lo que te trae abajo y estratégicamente creas un nuevo hábito, y dentro de los hábitos de cada hora identificar nuevos rituales o hacer nuevos rituales,
aplicas también el de registrar en tu diario, te vas a dar cuenta que vas a tener más capacidad de saber crear nuevas emociones, más capacidad de saber aplicar los principios. No, entonces ya no tenemos botellas de agua. Sí, abajo del mueble hay una, de la sala, en la sala, ahí hay uno. Entonces, y aquí tienes otro, mira, creo que está ahí. Entonces, cuando te das cuenta, préstamela mientras traes la otra. Ajá. Entonces, cuando te das cuenta de que estás en esos dos niveles del viejo ser y nuevo ser, entonces pregúntate quién eres. Aplica tu programa maestro. ¿Quién eres? A ver, ¿quién soy? Y cuando la historia que te cuentas de estrés o incluso de alegría, cuando la historia que te cuentas de estrés o de alegría, aprendes a observar qué tipo de reacción o respuesta está aportando tu vida, te vas a sorprender. Y una dinámica buenísima es que si alguien te avienta una botella, ¿me avientas esta botella, por favor? Cuando te avienta esa botella, por lo regular, cuando alguien se pone a hacer una actividad, por lo regular, nos enfocamos más en cuidar la materia que en cuidar al ser humano. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Me la va a aventar. Ponte aquí, por favor. Me la va a aventar. Ahí está. ¿Y qué es lo que hago? Yo se la aviento. ¿Y qué es lo que hago? Entonces, estas reacciones de ver televisión, de cuidar más las cosas y creer que estamos creciendo, por tener, quédate, por tener ciertos por tener ciertos estados de confort y ciertos distractores. Un distractor, la distracción, te quita atracción. ¿Quieres disfrutar un instante de ver televisión o de estar chateando? Disfrutar significa quitar frutos. O sea, hay una vida impresionante para frutar. Si no estás frutando como un árbol, si no estás frutando, si no estás dando vida constantemente, que se note la semana un brote nuevo, el otro día otro brote nuevo, y que puedes dar cantidad de brotes de vida, no has entendido lo que es la creatividad, no has aprendido a saber crear nuevas emociones. Las nuevas emociones van a provocar eso. Entonces, cada vez que hagas algo, ¿qué sucede? Si en vez de ver, ahora, fíjate lo que voy a hacer ahorita, es lo que hace la mayoría, aviéntamela. Y vemos el objetivo, el proyectil. Casi siempre le hacemos así y vemos lo que nos dice la gente, nos sentimos atacados, pero no vemos a la gente por qué o para qué te lo dijo. Pero si cuando aprendemos a aventar esto, lo hacemos y únicamente vemos a la persona a los ojos, ¿qué sucede? Ahora, hay personas que te lo van a aventar más difícil. Entonces, de repente, el objetivo es ese, que aún así sigas, aún en situaciones más difíciles, inclusive empiezas a desarrollar una habilidad de hacerlo hasta con una mano. Entonces, si una persona empieza a desarrollar estos nuevos patrones, estas nuevas habilidades, entonces identifica el patrón, desarrolla la habilidad de identificar el patrón de excelencia y ese patrón en cierto tiempo va a concluir su trabajo y tendrás que aprender a generar otro y otro. El ser humano no es, por lo general, tuviste que voltear hacia arriba. Entonces, a ciertos momentos no lo vas a poder evitar y le das una mirada rápida. Está bien, se vale. Pero en términos generales, porque te lo vuelven a repetir y fíjate, si te lo vuelven a aventar más alto, que te lo avienten más alto y te vas a dar cuenta que se sale de tu vista periférica. Por lo tanto, tendrás que poner otra postura para hacerlo más alto. Entonces, ya se salió el agua. Tráeme los trapitos. Ahora ya no tenemos. Entonces,
si te vas a dar cuenta de que existen cantidad de oportunidades. Ahorita ya se tiró el agua, ¡ay! La gente puede empezar a gritar, mira, que la duela se va a dañar y todo eso. Sí, pero también, y harás todo porque no pase eso, y harás todo por cuidar la materia, como está pasando ahorita. Pero ¿qué sucede si pateas el agua para que no se vaya para lugares donde se va a meter por debajo? Entonces, ahí se tiene que responder con cierta urgencia. Entonces, cuando te das cuenta, tráete. Entonces, la gente inclusive se quita su ropa porque no se le manche el piso. Este es un ejemplo de cómo corremos. Hoy se tiró el agua, rápido, quítala porque se va a dañar la duela, el piso de madera o algo. Sí. ¿Y qué sucede con el ser humano cuando se le está dañando sus estados del ser nuevo? ¿Qué sucede? Pues simple y sencillamente hemos permitido que el estrés sí esté ahí. Nos hemos acostumbrado a que el estrés sí esté ahí, a que viejas historias sean taquito de prójimo nuestro principal motivo de conversación, a que nos acostumbramos a lo que no se puede, y cuando no se puede, y empezamos a tener una serie de patrones de compulsividad en lo que hablamos, en lo que actuamos, en lo que sentimos, y te sorprendes. Entonces, ¿qué sucede si te das cuenta de que una reacción muy fuerte que puedes aprender a cambiar es la de saber que tú eres más valioso que ese piso de madera? Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Oye, pero el piso me costó, no sé, $1,000, $5,000, $10,000, no sé. Y la gente valora lo que es su vida por lo que tiene. Sí, es cierto. Sí, es cierto que el piso te costó más, pero porque tú inconscientemente no aprendiste a estar frutando. Porque si aprendes a frutar, si aprendes en vez de disfrutar la televisión, aprendes a dar frutos, entonces te haces sumamente productivo y lo que piensas te sirve ahora cuando estás con el nuevo ser a entender que tu estrategia va a ser la de estar elevando la calidad de tus problemas, por lo tanto resuelves más y te empiezan a pagar más y tus actividades fisiológicas van a ser muy, muy bien pagadas porque empiezas a incluir a más personas y te conviertes en director, te conviertes en empresario, te conviertes en una persona que empieza a delegar. Si no está pasando eso en tu vida, ya llevas 2, 3 años en una empresa y no has aprendido a subir de nivel, entonces es una buena oportunidad para que te hagas la pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué nos mantenemos demasiado tiempo en un empleo sin subir de nivel? Porque estamos en el confort. Pero no es negativo, sino que fue un vehículo que nos dio seguridad. Nuestra siguiente masterclass te voy a compartir información de cómo estas necesidades literalmente provocan que violemos nuestros principios de vida, nuestras virtudes, nuestros valores, y que en vez de valorar más al ser humano, hemos valorado más al piso. Este fue un excelente ejemplo que apareció para que te des cuenta qué sucede, escúchame bien, si el ser humano aprende a frutar, o sea, a hacerse productivo. ¿Qué sucede si un joven está yendo a la escuela y aprende a frutar? Muchos padres no quieren que los jóvenes fruten, estén frutando, estén siendo productivos y que ellos mismos se conviertan en el mejor producto y empiezan a generar ingresos cuando están en la secundaria o en la preparatoria o en la universidad, porque dicen, si gana dinero, entonces ya no va a poner atención en los estudios. Lo interesante del caso es que, ¿qué es estudiar?
¿Qué es sabiduría? ¿Qué es un patrón? Si el modelo del joven que trae interés a cierta edad por ser productivo, por ser creador, por ser frutador, a diferencia de distractor, a diferencia de estar disfrutando, el distractor lo hace que quite tracción, que quite fuerza. El disfrutar lo hace que quite frutos. Si a diferencia de eso, la persona quiere frutar, quiere ser productivo, el joven quiere ser productivo, y papá y mamá se han preparado lo suficiente, te puedo asegurar que va a ser un regalo para ellos. ¿Qué sucede cuando papá y mamá no se han preparado lo suficiente? ¿Qué sucede cuando papá y mamá se mantuvieron en cierto nivel? Entonces, simple y sencillamente, papá y mamá van a tener una incomodidad, porque es lo desconocido, que alguien quiera ser productivo, porque en la casa nada más somos personas que nos manejamos de esa manera a lo que tenemos. Y la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces entra un miedo y reaccionamos y empezamos a bloquear. Y empezamos a generar una serie de frases que programan, que se convierten en heridas de riqueza. Espérate. Primero es el estudio, antes que pretender ganar dinero. Muchos padres hemos vivido una vida miserable respecto a la alegría y la felicidad, y queremos enseñar a nuestros hijos. Si el objetivo de la vida es la alegría y la felicidad, y la autoeducación debe de ser con alegría y felicidad, la sabiduría debe ser enfocada a experimentar todo lo que queramos, frutando, dando vida, siendo creativos. Entonces, si un joven pretende sacarnos de la zona de confort de forma reptiliana, de forma primitiva, podemos ahí sí decir es no y punto. Cuando el no a estar viendo tanta televisión, el no a estarle dando tantos juegos, eso es lo que debería de haberse activado antes. No te sientas privilegiado si estás en este tipo de procesos, me dijeron, si tú eres ese padre que se equivocó. No, pues no me siento privilegiado, le digo, te lo voy a decir de otra manera. Me dijo el entrenador, no te sientas que tú eres el único que trae eso. La gran mayoría de las personas trae ese reto. Son muy pocos los que aprendieron a frutar y que cuando su hijo quiere ser productivo, un regalo, es una bendición. Porque por lo regular lo hacen en coherencia, lo hacen uniéndose. Cuando un padre no es productivo y el hijo lo quiere hacer, por lo regular lo va a hacer en algo diferente a lo que el padre hacía. Casi todos los padres queremos que nuestros hijos sigan nuestra trayectoria y decimos que los estamos dejando libres. Y es útil que no los dejes libres porque hay un sistema de mercadotecnia, hay un sistema de propuestas muy raras que lejos de llevarlos a una vida del nuevo ser, los atrapan en condicionamientos del viejo ser y te los pueden secuestrar. Pero tiene que haber un equilibrio, porque si tenemos el miedo de que eso suceda, pues entonces hay que prepararnos. El miedo se vence con preparación. Y la mejor preparación es la de prepararte. O sea, pararte para lo que haces antes de que marque el reloj la hora en punto y practica pilares, practica rituales, practica el hacer tu diario, practica nuevos patrones. ¿Qué crees que va a suceder cuando lo haces? Vas a aplicar las 3 habilidades más importantes del ser humano. Existen habilidades duras del hacer y del tener, blandas del mundo de las relaciones humanas, de la comunicación, de la socialización, de liderazgo, de manejo de actitudes. Son habilidades blandas que usan los directores. Casi no lo usan las personas que tienen puestos de inicio. Porque para mí no son puestos inferiores, son donde inicia la gente. Entonces existen las habilidades de orden superior. Y entre las habilidades de orden superior, identificar los patrones de lo que contribuye y lo que hacerlo masivamente te va a permitir frutar impresionantemente. Entonces, la
el crear nuevas emociones, que ahora sea para que crezcas en equilibrio, para crecer en equilibrio. Ahí está, aquí está la botella, aquí está la otra que se vació casi un poquito menos de la mitad. ¿Y qué sucedió? Pues atendiste de inmediato eso, pues así mismo, cuando te das cuenta, cuando que se te está tirando el enojo, se te está tirando la preocupación, se te está tirando la postergación, se te está tirando, bueno, no que se te esté tirando como algo positivo que ya no vas a traer, sino que se te está inundándote, pues. Está llenando de postergación, está llenando a las demás personas y la vida de enojo. Cuando detectas, así como te diste cuenta del agua, de las cosas que te atrapan, de las cosas que te hacen reaccionar, cuando detectas y tienes tu diario de tu libro, que es de tu vida, cuando tú eres la parte más importante, te vas a sorprender de que van a llegar cantidad de otro tipo de pensamientos, otro tipo de formas de interpretar la vida, otro tipo de posturas del cuerpo. Por eso es importantísimo que practiques no nada más ejercicio para ejercitar y tener fuerza y verte bien, sino para que practiques nuevas posturas y puedas tener una flexibilidad impresionante. Y esas nuevas posturas, verifícale. Coloca tu mano atrás. Verifícala. Para eso vas a tener también tal vez que manifestarte de otra manera. Vas a tener que quitarte ciertas cosas. Espérate, no es el momento. El momento para hacer cosas diferentes es siempre. Entonces colocas tu mano, colocas la otra y te das cuenta, mira, híjole, ya no me estiro igual que antes. Entonces empiezas a enfocarte y empiezas a conectarte con una nueva habilidad. Esta habilidad, fíjate cómo, así como fuera una neurona que se va juntando, se junta y se junta y se junta, va a crear cierta incomodidad si te mantienes, pero se van acomodando. Haz de cuenta que así se juntan las neuronas, así se juntan. Por supuesto, esto no me está ocasionando ninguna molestia en la cual yo me deba de quitar. Si lo estuviera provocando, no lo haría, porque el cuerpo te avisa. Lo que debes de hacer es quedarte así un rato, y te quedas así un rato, y después ya intentas un poquito más, y luego un poquito más, y luego un poquito más, pero pueden transcurrir tal vez minutos. Y el hecho de que pongas esta postura así, de esta manera, está literalmente provocando que tu fisiología te entregue información de qué tanto estás flexibilizando tu cuerpo. Y no te lo pongo para que veas, mira, yo sí lo puedo hacer y tal vez tú no. No, hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Ayer estaba con un gran amigo, un maestro de octavo dan de cinta negra de taekwondo, donde le digo, ¿podrías hacer esto? Y me dice, no, mira, y me dice, y se baja y se pone así. Pues me estaba bromeando, dice, yo debería hacerlo así, ¿verdad? Y lo hizo, o sea, trae la flexibilidad en esa área. Entonces, cuando empezamos a entender que nuestro verdadero trabajo es limpiar lo que nos traba, las reacciones que nos traban, los patrones que nos traban, las necesidades que hemos utilizado, vehículos que nos traban, e intercambiarlos por una inteligencia pura que no nada más trabaja con el intelecto, sino también con el cuerpo físico, el cuerpo de energía, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Entonces te das cuenta que vas a crear nuevas emociones, incluyendo el cuerpo. Entonces la otra opción, mira, aquí, hasta dónde llego, tal vez no alcanzo. Entonces me quedo un rato que así, la subo un poquito más. Este ejercicio a mí me permitió liberarme las lastimaduras que traía en el hombro. Yo antes hacía lagartijas, llegué a hacer 125, pero me daba cuenta que cada vez que las quería hacer, y cuando ya llegaba más, 100, 120, 125, aparecía una lastimadura en el hombro. ¿Por qué? Pues porque
mi cuerpo me estaba diciendo, hey, aquí hay depósitos donde tu comportamiento reactivo hace que en cierto nivel de reto tú ya no puedas avanzar. Y entonces, en lugar de avanzar y elevar la calidad de mis problemas para seguirlo practicando, abandonaba. Y entonces quería hacer otro ejercicio. Ya no hacía esta flexibilidad, ejercicios de flexibilidad. Entonces hacía lagartijas. Pero lagartijas y yo empezaba a verme mejor, mi brazo más fuerte y mi pecho mejor. Pero los hombros. Y resulta que los hombros tienen que ver con lo que andas cargando de las actitudes que no he sabido construir de otras personas. Estoy cargando mis propias historias de atrapamiento, mis propias interpretaciones del viejo ser, mis propias fisiologías, pero no era consciente porque no entendía que el trabajo se hace con la inteligencia pura, es decir, con el cuerpo físico, con el cuerpo de energía, con el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces, no puedo crear nuevas emociones, no puedo crear nuevas emociones si no estoy incluyendo nuevas posturas, si no estoy flexibilizando. Entonces, si esto lo hago que así, entonces ya la subo un poquito más. Entonces, tal vez ya pueda tocar y me doy cuenta que, ya toco. Y con este tengo diferente flexibilidad que la otra. Entonces ya lo hago y me quedo un poquito más y lo subo un poquito más y lo subo y entonces ya empiezo, mira, ya puedo tocar, pero todavía no puedo enganchar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente mis neuronas fisiológicas, por así decirlo, como si mis manos fueran neuronas, fueran las dendritas, todavía se sienten incómodas porque no están ante lo conocido, no les es familiar y entonces hay una resistencia. Pero ¿qué sucede si me relajo? ¿Qué sucede si aplico uno de los rituales? Si me relajo, si me oxigeno y relajo el cuerpo más y relajo el cuerpo más. Y esto es real. Ahorita siento esa oposición y me relajo más y me relajo más. Y entonces ya empiezo a hacerlo de otra manera. Entonces, y me quedo un rato más ahí. Y si no puedo, pregunto a quien sabe. O si no puedo, solicito cooperación. ¿Me ayudas? Entonces, lo que voy a provocar es que esta mano me la suban más para acá. Súbeme la mano, por favor. Aquí está, súbela. Entonces, fíjense cómo la va a subir más. Súbela más. Más. Súbela más. Súbela más. Por supuesto, tú no pidas eso. Y entonces ya puedo, mira, inclusive aparentemente mejor que con la otra. La otra llega mucho más. Pero entonces, si me quiero quedar un ratito ahí, me debo de relajar más porque este dolor que siento es puro estrés. O esta incomodidad que siento es puro estrés. Si me relajo y aprendo a relajarme en esos niveles, las células que se disparan juntas, que se conectan y se disparan juntas, se mantienen juntas. La fisiología que practico puede provocar una flexibilidad que se mantiene flexible. Y la inflexibilidad que no tengo. Si me enfoco en el estrés, ya quiero soltar. Pero si me relajo y aprendo a tener posturas, por eso algunas técnicas de yoga o algunas manifestaciones de yoga pueden ser sumamente útiles, pero por algunas culturas son totalmente desaprobadas. ¿Por qué? Entonces, que pueden hacer cualquier otro tipo de ejercicios, porque para nada pretendemos que el entendimiento de una persona sea cambiado por uno, pero pueden hacer otros ejercicios que sí incluyen la flexibilidad, porque se descubre que el cuerpo deja posturas debido a que la química que se gestionó con cada forma de pensar genera diferentes proteínas, diferente química, y todo se gesta con la energía del pensamiento unido a la energía, que es la energía del cuerpo mental, más el cuerpo de energía unidos, y que se manifiesta en el cuerpo físico y que genera nuevas emociones, el cuerpo emocional. Entonces, si quiero gestar nuevas emociones, debo de incluir la inteligencia pura. Y la inteligencia pura se manifiesta con esos 4 cuerpos. Entonces, la alegría
se manifiesta en una frecuencia vibratoria de energía, de química, de una fuerza magnética, que es la conjugación de lo que es la firma electromagnética del nuevo ser. Cuando pienso en algo, emito una señal. Entonces ya no nada más empiezo a ser productivo en generar inclusive nuevos ingresos, nueva productividad, por lo que hago, sino también por lo que pienso. Y es cuando lanzo un pensamiento y mis emociones, y mi cuerpo, y mi energía, y mi mente están en coherencia, empiezo a vibrar más alto y el pensamiento, que es eléctrico, emite la señal y el cuerpo, manifestado con las emociones, genera una postura electromagnética y entonces empiezas a ser receptor vibratorio que atrae. Y entonces, si yo lanzo una señal que quiero un mejor puesto, que quiero una mejor relación con mi pareja, que quiero una mejor relación con mis hijos, lo que quiera, existe un campo de infinitas posibilidades donde cada fracción de espacio tiene frecuencias y tiene vibración. Y cada frecuencia tiene información. Y esa información, con la energía que se envía y con la parte electromagnética que se atrae, puede provocar que aprendamos a traer nuevos resultados, mejores resultados, no nada más con lo que hacemos y no nada más con la emoción positiva que utilizamos, sino también con la inteligencia pura. Y entonces aparece un nuevo nivel que es la conciencia. Entonces la energía y la frecuencia que existe y la vibración que se manifiesta y la información que cada espacio de la nada incluye, se adquiere o se activa por una sabiduría que se manifiesta en conciencia. Entonces, cuando aprendes a conocerte más y más, te vas a dar cuenta de que no es cómodo, no es nada cómodo hacer ciertos ejercicios y es más cómodo ver televisión. Entonces, puedes aprovechar que ves televisión, te colocas en una postura donde te sientas, abres tus piernas y en el mismo televisor puedes empezar a hacer este proceso. Yo antes hacía televisión haciendo con unas pesitas, pero era fortalecer el cuerpo, no era flexibilizarlo. Entonces me di cuenta que la flexibilidad es básica, es fundamental. La flexibilidad es total y absolutamente importantísima, porque en función de esta flexibilidad activas la neuroplasticidad, la creatividad, y cuando la aplicas en la alegría y en la felicidad, te das cuenta que ahí quieres vivir. Entonces, si tú alcanzas a vivir en una productividad financiera que te permita dedicarte el 30% a ti, esta inversión de los papeles y dedicarte tiempo a ti, te va a hacer mucho más productivo. Y por dedicarle tiempo a ti y saber crear nuevos estados emocionales con la inteligencia pura, incluyendo el cuerpo físico, mental y mental, cuerpo físico, mental, de energía y emocional, vas a poder atraer resultados, incluso financieros, habiendo, con sabiduría, creado nuevos estados del ser, pensar y sentir. Entonces tu parte primitiva va a experimentar una manifestación donde ya no estás en vida por la subsistencia, sino estás en vida por conciencia. Y muchos de estos procesos que te digo, tendrás que vivir el desafío también de vivir la espiral de progreso y saber que vas a entrar y salir de esas frecuencias. Y mucho de lo que te digo, tal vez tengas que soltarlo para que entres en otro estado de conciencia.
Y así es cuando empiezas a entender lo que es el juego limpio de la vida. Mi nombre es Arturo Arellano. Te recuerdo que esta vida es para vivirla en plenitud de tu inteligencia pura, de tu cuerpo físico, mental, emocional, de cuerpo de energía, y que puedas entender lo que es la manifestación de nuevas triadas, de nuevos patrones, registrando en tu diario las respuestas que obtuviste. Y te vas a sorprender lo que esta vida es para vivirla en esa plenitud, también generadora de abundancia, de salud física, mental, emocional, de relaciones y financiera. Vamos con todo, vamos por todo. Vamos con esta fórmula para el amor. Vamos con este módulo 1 de saber crear. Y nos vemos en la siguiente masterclass para continuar con esta misma unidad. Muchísimas gracias.